Muy buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Damos las gracias a Dios por otra oportunidad, por este tiempo que estamos viviendo. Y es importante estar agradecido de Dios, porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la vida, de las cosas, y lo ha puesto a nuestra disposición. Por eso tenemos que creer en Dios, creerle a Él. Y todo lo que nos pase, pues ponerlo en sus manos. Aunque pensemos que sean cosas malas, pues todo obra para bien. Y hoy tenemos en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1, amarás a Yahvé tu Dios y guardarás durante toda tu vida sus consignas, sus preceptos, normas y mandamientos. Esto es sumamente importante que lo acatemos. Ser obediente a la palabra, pues nos provee paz, amor y sobre todo tranquilidad. Y como todos ustedes saben, el tema de la familia, el importante tema de la familia, esa célula social creada por Dios, pues no puede quedarse. La familia hay que protegerla, los padres tienen el deber de cuidar a sus hijos, de educarlos en la fe cristiana, no dejarle todo al Estado. El Estado solamente tiene un deber formalista en la educación, en las escuelas, institutos, colegios, en la supervisión escolar, pero la supervisión en el hogar, los valores deben inculcarlos los padres, sobre todo el respeto a la vida, el respeto al prójimo, amar al prójimo, respetar todo su entorno, que sean seres cariñosos, seres que deben entender que todo es un regalo, que nada, venimos al mundo desnudos y Dios nos provee. Y por eso los padres tienen que tratar de que sus hijos hagan conciencia de cuál es el deber que le corresponde en la sociedad. Siempre vivimos quejándonos de tantos males sociales, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar. Pues de ahí es que nace todo. Un individuo que viene de una familia violenta, de una familia agresiva, donde está permeada por los vicios, las drogas, las agresiones físicas, pues muy difícil ese individuo pueda adaptarse a un sistema mayor que es la sociedad. Por eso tenemos tantas desgracias, no solamente en el plano local, vemos una violencia universal. Pero en el caso nuestro, un pueblo con profundos valores cristianos, pues después que usted se une a una mujer y viceversa, es con el plan de hacer una familia, de formar una familia. Y si tenemos la conciencia, tenemos el principio divino del valor que tiene la familia, de la responsabilidad que esto representa, de que esas personas que van a nacer dentro de ese núcleo familiar se van a ir extendiendo por la tierra, por la sociedad. Y que si usted hace una inversión positiva en amor, en paz, en consideración, en cooperación, en fraternidad, pues esos seres humanos van a esparcir eso mismo. De lo contrario, lo que vamos a tener es grandes males como estamos viviendo hoy. El irrespeto a la vida, el poco amor hacia el prójimo, y hay que enfrentar eso. ¿Cómo lo enfrentamos? Amándonos, los esposos, abrazándose, dándose protección, cariño, respetándose, esposos e hijos, padres con los hijos con los padres. La familia siempre va a tener crisis, pero si estamos sujetos a la palabra de Dios, si nos encomendamos al Señor, pues Dios nos va ayudando a ir saliendo de todas esas crisis, esos problemas que se van dando en el seno familiar. Por eso insistimos, hay que apoyar la familia. La Constitución de la República, en cuanto al Estado se refiere, pues manda a que se proteja la familia, pero la familia como un todo integral, a todos sus miembros, cuidarlos, protegerlos. Por eso estamos de acuerdo en que la mujer debe superarse. La mujer tiene todo el derecho que tiene el hombre de prepararse de manera académica, de manera política, de obtener sus recursos, pero los roles
el rol de mujer, de madre, también hay que cumplir. Los tiempos de calidad con los hijos. Es cierto que la producción de divisas, de dinero, es muy importante y más en estos tiempos, pero más importante es que sus hijos tengan el calor de sus padres, tengan la enseñanza de sus padres. Siempre comentamos pues nuestro tiempo, aunque los tiempos cambian, de cómo uno lo enseñaban a respetar incluso al maestro del taller, al vecino, ni siquiera levantar la cabeza como una señal de respeto. Hoy no. Hoy cualquier niño pues ataca a su profesor, amenaza a su profesor, porque realmente se le ha metido en la cabeza de que tiene tantos derechos que están por encima del deber del padre de educarlos y corregirlos, incluso del maestro. Por eso vamos a integrarnos, vamos a trabajar con conciencia en lo que es la familia, en lo que representa la familia para la sociedad. Hoy tenemos un tema muy importante, que es el tema, bueno, una jurisprudencia de esta semana que transcurre, de la segunda sala civil de la Suprema Corte de Justicia, y es en lo concerniente a la culpa. Dos vehículos, por ejemplo, o el vendedor le vende a otra persona que es el comprador, y si el comprador tiene un accidente, pues lógicamente es el responsable de ese accidente. Vemos en la praxis de que cuando una persona vendía un vehículo, y ese vehículo tenía un accidente en manos del comprador, en las acciones, en daños y perjuicios que se hacían por el hecho del accidente, pues al que buscaban, al que citan, es al que vendió. ¿Por qué? Porque quien está sentado allá en la Dirección General de Rentas Internas, en la división de vehículos, como el dueño o el propietario de ese vehículo. Entonces se veía envuelto en acciones judiciales sin ya él tener la propiedad de ese vehículo. Por eso esta jurisprudencia viene a aclarar eso, aunque hace tiempo que existe esta figura de que si usted vende un vehículo, hay dos actos, usted hace dos actos de venta. Uno que se le entrega al comprador, pero el otro usted puede registrarlo, legalizarlo, notarizarlo y ir a la dirección de vehículos de rentas internas y descargárselo. Entonces, también en esta situación, usted puede descargarse ese vehículo y cualquier acción posterior por cualquier accidente que cometa el comprador de ese vehículo, que ocurra, ya no lo van a citar a usted, ya usted no tiene responsabilidad. Esta sentencia viene a fortalecer eso. El comprador que tiene un accidente tiene que responder por ese accidente, lógicamente, concomitantemente con el seguro. Porque cuando a usted lo ponen en causa y usted tiene el seguro legal que amerita su vehículo, pues se ponen en causa los dos, tanto al seguro por la póliza, de acuerdo a la póliza que usted tenga, como lo que exceda de ahí en daños y perjuicios por la culpa, de acuerdo a la culpa suya en el accidente, en los daños que ocasione. Ahora bien, esta jurisprudencia que acaba de emitir la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia también está sujeta a que ese acto de venta primero sea anterior al accidente y que tenga fecha cierta. Y la fecha cierta la da el registro del mismo. Registrar el acto de venta, ¿verdad? Después que usted lo notariza, pues usted lo lleva a la Procuraduría y va, lo registra al registro civil del lugar, que pagan los impuestos al Estado. A partir de ahí, ese acto tiene fecha cierta, lo que indica que el vendedor ya está cubierto. Habla de la ley 483 de venta condicional de bienes muebles, que también está sujeta a esta jurisprudencia, a esa ley. Los dealers, los que están organizados en ventas de vehículos, pues se cercioran de que esos vehículos salgan con la documentación adecuada. Por ende, ellos hacen el registro de ley
correspondientes, se descargan el vehículo y generalmente cuando sucede un accidente el responsable es el comprador, el que tiene el vehículo en su poder, el que ha hecho esta negociación, pero hay que registrar ese acto de venta. El que vende debe cerciorarse de que ese vehículo le sea descargado. Esta jurisprudencia ya así lo explica. Ahora bien, si usted va y hace el descargo por la División de Vehículos de la Dirección General de Rentas Internas o de Impuestos Internos, allá el mismo sistema, ya usted aparece como el vendedor, lógicamente ya no es el propietario del vehículo. Entonces, cuando una persona víctima de un accidente o sus abogados van a solicitar una certificación del estatus de la propiedad de ese vehículo, pues se van a encontrar con los datos del comprador, realmente de la persona que tiene el vehículo, porque ya el vendedor se ha descargado ese vehículo. Por ende, no corre con ese problema de ser puesto en causa por un objeto mueble que ya no le pertenece. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Pues bien, amables televidentes, es importantísimo que el pueblo conozca esta situación porque da la casualidad de que como ha crecido el parque vehicular en la República Dominicana, fruto de eso son los grandes entaponamientos, ya no solo en las horas pico, a cualquier hora del día hay tapones y es porque todo el mundo quiere un vehículo, quiere obtener un vehículo para movilizarse. Y entonces esto está creando un caos, además de la falta de educación vial, la falta de responsabilidad que nosotros alegamos, que nosotros hablamos, especialmente en lo que es la familia, la educación en todo el sentido de la palabra, en sentido lato. Personas que piensan que las vías públicas pues son de ellos. Ellos pueden tomar el carril derecho, el carril izquierdo cuando les dé la gana. Entonces, en este sentido, pues es importante que la gente conozca de esta figura jurídica, ¿verdad? De lo que es la venta o la compra de un vehículo, que es un bien mueble, porque puede trasladarse. Entonces, cuando usted vende un vehículo, cerciórese inmediatamente de que ese vehículo sea traspasado por el comprador o en su defecto, usted ir, legalizar el duplicado suyo, darle fecha cierta e irse a descargárselo a la División de Vehículos de la Dirección General de Impuestos Internos. Y ahí usted está exento de cualquier acción injusta en su contra que encaminen los abogados por un accidente posterior a esa venta que ocurra, porque eso causa una molestia, un tiempo usted tratando de probar, de que buscando abogados, contratando abogados, pero ya está puesto en causa. Entonces, haciendo estas acciones, usted se evita esos inconvenientes. Ahora esta jurisprudencia, pues, viene a aclarar esto, más en lo que tiene que ver cuando se hacen ventas condicionales por la ley 483 de bienes mobiliarios. Entonces, se lo están aplicando a estas transacciones vehiculares. Pero, yendo más allá, si no es un dealer, si son dos particulares, personas físicas que tienen transacción de vehículos, pues haga eso. Usted hace dos actos de ventas, los notariza los dos, los legaliza los dos, los registra los dos, le entrega el del comprador, porque generalmente el conductor dominicano se descuida y no va inmediatamente a hacer el traspaso, ya sea porque no tiene el interés o porque vaya a venderlo en un tiempo, por cualquier circunstancia. Entonces usted va con el suyo y es un procedimiento sencillo. Paga un pequeño impuesto, muy elevado, algo sencillo, y ya usted se descarga ese vehículo. Si el comprador no quiere hacer el traspaso, ya eso es asunto suyo, pero usted no se va a ver involucrado en una acción injusta porque ya usted no posee ese vehículo no es suyo. Bien, amables televidentes, en el programa del sábado pasado comenzamos a hablar de un tema que por razones de tiempo no pudimos desarrollarlo, y es el tema eléctrico. Ustedes saben que hace un par de años pues teníamos cierta estabilidad en el sistema energético,
Estábamos ya incluso, la mayoría de personas que poseían inversores, pues lo descartaron o se les dañó porque no le estaba haciendo falta. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos visto cómo se ha ido deteriorando lo que es el servicio energético, eléctrico, en el país. Y además las altas tarifas eléctricas que están pagando los usuarios. Y hicimos un llamado breve al presidente de la República, Luis Abinader, de que intervenga en esta situación, porque si bien es cierto que venimos en una pandemia, sufriendo una pandemia de COVID, donde esta situación de salud pues nos tiene enfocados en resolver cosas prioritarias, en lo que es la nutrición, lo que es la canasta familiar, que de por sí está bien alta, los productos de primera necesidad, pues que venga a sumársele también altas tarifas eléctricas y fallas en el sistema, en proveer el servicio. Ya hay países, especialmente de la parte norte, que se han levantado en protestas por esta situación. Las sedes, los generadores alegan de pérdida de la energía, por fraude, por muchas razones que entiendan. Pero lo que sí es cierto es que, especialmente las personas de escasos recursos, fíjense que un ser humano que gane un sueldo mínimo, que vive en una casa alquilada, que tenga varios hijos estudiando, con sueldo mínimo, imagínese usted, y que le suba la tarifa eléctrica. Esto no es un asunto de subsidio. Nosotros no creemos en eso de estar subsidiando tanto. Es un sistema de producir, de crear empleos. Por eso nosotros hacemos un llamado al presidente de la República, que se llene el país de zonas francas, que se le dé trabajo a la gente. Imagínese usted casi 800,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, todavía arrastramos ese lastre. Poner el pueblo a producir, poner la gente a trabajar y dignificar los salarios. Eso no es subsidiar, porque el subsidio se va convirtiendo en un elemento político de propaganda, ¿verdad? De clientelismo, que a la postre solo busca un interés. Aquí lo que hay que hacer es crear empleos, crear empresas, el Estado, recuperar esas empresas que fueron vendidas en el pasado, producir para el país y también producir el trabajo, los empleos para esas nuevas generaciones que van surgiendo, esas generaciones que van a ser parte de la misma seguridad social, porque ¿quién van a trabajar por las personas mayores? Por las personas que ya estén pensionadas. Entonces, es importantísimo que antes de pensar en subsidios, pensemos en crear empleos, en establecer zonas francas, apoyar a la empresa privada que se ajuste a los requerimientos constitucionales públicos para dar trabajo a más personas con mejores salarios, porque la verdad, yo ahora fuera de cámara estuve hablando con algunos compañeros y les preguntaba que cómo resistían pagar alquiler de casas, energía cara, una canasta familiar muy alta, transporte, comida, cómo resistían con 12 o 13 mil pesos. Es imposible. Es imposible. Yo digo que bien honesto es este pueblo, que todavía el ser humano sale a las 5, 6, 7 de la mañana a trabajar un día entero para retornar cansado, porque todavía, aunque el transporte ha mejorado mucho, pero todavía hay muchas cosas que hay que ir cambiando. No es fácil para retornar al otro día en la misma situación, y cuando llega el día de pago, pues, ¿qué hacen con esos centavitos? Entonces, más que algunos sectores proponer modificar códigos laborales, lo que hay que hacer es, sí, que esas leyes laborales beneficien al trabajador, vayan en beneficio del trabajador, porque este país tiene muchas riquezas que se lo lleva la corrupción pública, administrativa y también la corrupción privada. Fíjense los casos que tenemos en los tribunales que parece que nunca se van a resolver. Y sí decimos que el presidente Luis Abinader ha venido con muy buenas intenciones y está haciendo un gran trabajo, pero también es importante que su gabinete, que los funcionarios de su gobierno también se integren a esa política austera, a esa entrega hacia el pueblo que se pugna tanto en las campañas, y que ayuden al presidente, y que se creen muchas empresas criollas, capital nuestro,
Es cierto que los capitales extranjeros son importantes, pero nosotros tenemos aquí un buen material humano. Nosotros producimos de todo. Aquí lo único que no hay es petróleo hasta ahora. Pero este país es una mina de todo. Y el excedente, después que el pueblo esté cubierta sus necesidades, pues ese excedente se puede exportar para el asunto de las divisas. Perfectamente eso puede hacerse. Pero ahora lo que necesitamos es que la tarifa eléctrica, especialmente para los que menos consumen, para los pequeños, micros y medianos empresarios, para los pobres, pues se le ponga de una manera baja, se considere, porque estamos llevando a este pueblo a un estado de desesperación y eso no es lo que queremos. Por eso ya varios países latinoamericanos han ido buscando otra tendencia, porque lamentablemente este sistema neoliberal ha fracasado, cada día hay más desempleo, aumenta la muerte materno-infantil, aumentan los suicidios, aumentan los asaltos, los atracos, los problemas sociales. Y es precisamente fruto de esa brecha tan amplia entre ricos y pobres. Por eso hacemos un llamado al gobierno de que estos males se pueden ir resolviendo. Se puede ir alivianando la carga del pueblo, resolviendo estas cosas. Todos sabemos que hay una crisis mundial, que post-COVID, ponemos el problema de Rusia, Ucrania, hay crisis en el mundo. Pero si somos austeros, si somos conscientes de nuestra realidad, pues vamos a hacer una manera equitativa de que todos, pues lo que nos afecta, pues sea más llevadero para todos, repartirnos la carga. Y esa es una función del gobierno. Porque si se sigue apretando la tuerca, pues se puede embromar la roca. Por eso es sumamente importante poner el oído en el corazón del pueblo. Otro tema que prácticamente es parecido al que hemos tratado, tiene que ver con la producción de alimentos. Nosotros somos abanderados de que hay que producir alimentos en todas las sociedades. Por eso vemos el ejemplo de muchos países, especialmente en Latinoamérica, el caso de Venezuela, cuando se dio el boom petrolero, ¿qué hicieron las personas? Que emigraron hacia las ciudades, a concentrarse en las ciudades y abandonaron el campo. ¿Cuál fue el resultado décadas después? Lo que está viviendo Venezuela, por ejemplo, la falta de producción, la falta de productos de consumo básico y tiene que estar negociándolo por petróleo. Entonces, nosotros somos abanderados de que toda política pública se enfoque hacia la producción, hacia el campo, a producir alimentos, para que la canasta básica pues baje. Hay que apoyar al productor nuestro, pero también el productor tiene que ponerse a los niveles de la capacidad adquisitiva del pueblo. O sea, ayudar también en el precio de los productos, si bien es cierto que el transporte, la mano de obra, tiene un costo para ellos, no es menos cierto de que el cliente por excelencia fundamental es el pueblo que lo consume. Entonces es importante que tanto productor como gobierno, pues, se pongan de acuerdo y que el gobierno pues comience a invertir más en lo que es la producción local. Según estadísticas se dice que el pueblo consume el 80% de los productos alimenticios que se producen. Entonces es fundamental que el gobierno atienda a esta situación. No teníamos tiempo para más. Nos vemos el próximo sábado si el Señor lo permite.